Muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan hoy en esta nueva edición de Universitarios en Debate. Esta noche tenemos un programa muy especial, para el cual hemos traído dos invitados igualmente especiales. El primero de nuestros invitados es el señor Sergio Cambronero. Él es biólogo marino y manejador de recursos marinos egresado de la Universidad Nacional. Investigador y profesor en el Laboratorio de Oceanografía y Manejo Costero del Departamento de Física de la UNA y cofundador de Pelagos, un colectivo internacional que lleva a cabo investigación multidisciplinaria en temas marinos. Sergio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Kevin. Muy bien, la verdad, muy feliz de estar acá el día de hoy con ustedes y agradecido de nuevo por la invitación que me hacen, ¿verdad?, el día de hoy a compartir sobre este tema tan importante, ¿verdad?, que no va más allá de la pesca de arrastre, sino en general cómo manejamos de manera sostenible nuestros océanos. Muchísimas gracias, Sergio. Y de igual forma, unas buenas noches para todos quienes nos están acompañando el día de hoy. Y también tengo el privilegio de presentar hoy a la otra exponente del día de hoy que nos acompaña, a Ariana Sanabria. Ariana es estudiante de la Universidad Nacional de la carrera de Administración de Empresas y ella es amante del arte de debatir y ella es miembro del equipo de debate de esta misma universidad, de la Universidad Nacional. Ariana, bienvenida, de verdad es un placer para nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias. Y en lugar de estar de moderadora, hoy me encuentro exponiendo junto a Sergio y va a ser un gusto estar esta noche con ustedes. Muchísimas gracias, Ariana. Y pues bueno, el tema que estaremos desarrollando el día de hoy, cabe mencionar que hoy, a diferencia de todos los programas anteriores o de la mayoría de programas anteriores, hoy no tendremos un ejercicio de debate donde un exponente defiende una posición y el otro su otra posición, sino que vamos a hacer más un diálogo más diálogo más técnico, donde vamos a presentar argumentos y a conversar sobre argumentos en contra de la pesca de arrastre y lo implemento negativo o la consecuencia negativa que significa para nuestros océanos costarricenses. El tema de la pesca de arrastre fue un tema que tuvo mucha confusión en días anteriores en la realidad nacional, ya que fue aprobado por mayoría simple en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa. Los diputados votaron porque se implementara un proyecto que se denominaba como pesca sostenible de camarón, pero este sostenible nos deja muchos matices que hablar y que conversar porque se sabe realmente que no es una sostenibilidad como tal. Y por eso fue que hoy hemos acudido a Sergio y Ariana para que nos digan realmente cómo es este proceso de pesca y cómo realmente afecta a nuestros océanos, cómo contamina y las repercusiones negativas que generarán a futuro. La ciudadanía expresó su claridad y de pedirle al señor presidente que vetara esta ley, quien tomó un tiempo para pronunciarse y dar su opinión al respecto, pero el pasado viernes el presidente vetó la ley, anunció vetar la ley y pues es algo que muchos celebran y pues el día de hoy vamos a conocer más a fondo el por qué esta decisión responsable del presidente de la República y de los diputados que votaron en contra y de lo que significa si esto se hubiese aprobado. Pues, Kevin. Bueno, creo que tenemos un pequeño problema técnico con Kevin. Kevin, Ya volví. ¿escuchas? Sí, ahora sí. Disculpen ahí, problema del internet. Bueno, como lo menciona Alejandro, un tema bastante controversial. Y bueno, para empezar con la actividad, vamos primero a hablar un poco sobre cuál va a ser el formato de la misma para que lo sepan pues las personas que nos sintonizan y pues nuestros oradores de esta noche. Bueno, vamos a tener una posición inicial, cada uno de los oradores contará con 5 minutos. Posterior a eso, una sección de preguntas y respuestas hacia los oradores por parte de nosotros, de los moderadores. Seguidamente, la argumentación libre, también de 5 minutos.
posterior a esto, las preguntas y comentarios del público. Ahí es donde las personas que nos están viendo realizan sus preguntas, comentarios, todas las dudas que tengan. Vean que hoy tenemos a dos expertos del tema, así que pues, aprovechen para preguntar todo lo que les intrigue, ¿verdad?, sobre este tema. Y bueno, 6 minutos contamos con esa sección, y finalmente las conclusiones de 4 minutos para cada orador. Sabiendo esto, pues vamos a dar inicio al programa como tal, con la posición inicial de Sergio. Sergio, tienes 5 minutos para hacer tu intervención a partir de este momento. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Kevin. Y de nuevo un saludo a todas las personas que nos están sintonizando esta noche de lunes. Un saludo a Ariana, con quien tengo el gusto de compartir hoy esta conversación tan importante. Bueno, me gustaría iniciar por más o menos comentarles un poco mi contexto. Yo, tal como lo mencionaron los compañeros, soy biólogo marino y saqué una licenciatura en manejo de recursos marinos y dulceacuícolas de la UNA. He investigado, o he sido parte de un laboratorio de investigación durante varios años. Entonces, digamos que, por decirlo así, he estado muy ligado a la parte científica, pero al mismo tiempo, hace 3 años inicié, junto con otros compañeros, una organización que se llama Pélagos y que tratamos de hacer investigación multidisciplinaria. ¿Por qué? Y bueno, por ahí un poco mi discurso. Hoy en día, y con este tema de la pesca de arrastre, se evidencia lo urgente y lo necesario que es tomar y dar espacios donde puedan convergir, ¿verdad?, varios sectores. No solamente uno u otro, sino buscar la forma de escuchar todas las perspectivas y, basado en esto, pues, tomar y generar estas políticas públicas, ¿verdad?, que en este momento son tan controversiales. Les comento esto porque con esta organización que fundamos hace un tiempo, Pélagos, he tenido la oportunidad de interactuar muchísimo con las comunidades costeras del país, no solamente en el Pacífico, sino también en el Caribe y en otras partes del mundo. Y esto es importante, ¿verdad?, porque muchas veces uno como científico realmente en la academia no se le inculca tanto este pensamiento crítico sobre la situación, ¿verdad?, y la empatía que uno pudiese tener con las personas que dependen de ciertos recursos, ¿verdad?, que eso es muy importante a la hora de hablar de manejo. Entonces, habiendo dicho eso, y entrando de lleno al tema, ¿verdad?, de pesca de arrastre, se puede, ¿verdad?, argumentar muchísimas cosas que yo sé que ya muchos y muchas de los que están acá presentes tal vez hayan escuchado, ¿verdad?, y sería bueno que también este espacio se aproveche para despejar algunas de esas dudas. Yo, mi expertise no es en el tema técnico, ¿verdad?, de la pesca de arrastre como tal. Sin embargo, he leído los informes que han salido al respecto, y además tengo colegas que han trabajado muy de lleno con esta parte. Entonces, pues, cuento con el criterio, digamos, como para aclarar ciertas dudas, ¿verdad?, en general alrededor de esta actividad. Al hablar de la pesca de arrastre, se habla de una actividad pesquera, se podría decir lo que se le llama activa. Esto es que va buscando a su objetivo de pesca, ¿verdad?, constantemente. No es pasivo, ¿verdad? No es como una trampa que uno pone y, ¿verdad?, que después uno chequea días después y que ya está el pescadito ahí o el camarón. Entonces, por su naturaleza activa, la pesca de arrastre tiene este contexto, ¿verdad?, o esta implicación de que usualmente explota, por decirlo así, ciertos recursos que también son compartidos con otros sectores. Entonces, al hablar de esto, es importante saber de que toda actividad pesquera tendrá sus implicaciones en el medio ambiente, y eso es muy importante tomarlo en cuenta,
porque no podemos pretender, ¿verdad?, tener un aprovechamiento pesquero sostenible sin impactar el ecosistema. Aquí lo que se intenta es tratar de que ese impacto sea el menor posible. Entonces es algo muy importante que ha salido de muchos conversatorios, ¿verdad? Acá no se trata de prohibir completamente esta práctica, sino se trata de abogar por un manejo informado y que al fin y al cabo este manejo informado y revisado pueda dar paso a una actividad que dé para, ¿verdad?, para un aprovechamiento sostenible a largo plazo. Entonces, en este contexto es importante saber que la pesca de arrastre se practica en otros países. Sin embargo, las comparaciones muchas veces son válidas, pero en este caso se pueden hacer comparaciones en ciertos aspectos, pero ya a nivel de aspectos muy técnicos, ¿verdad? Como la fauna de acompañamiento y como ciertos impactos a los ecosistemas, no podemos, por decirlo así, extrapolar los datos que vienen de otros países sin nosotros primero tener datos de nuestros ecosistemas marinos. Y que por ahí es donde, por decirlo así, hay un gran vacío de información. Costa Rica es 92% océano y lastimosamente conocemos muy, muy poco de este gran vasto océano que tenemos bajo nuestra jurisdicción. Y entonces ahí está principalmente el reto, ¿verdad? Y cómo la ciencia, en conjunto con las comunidades y el conocimiento empírico, puede aportar a este conocimiento para poder tomar decisiones informadas. Que de nuevo no se trata de prohibir por completo, sino se trata de tomar decisiones acertadas en los momentos en que se cuente con la información necesaria y que en este momento, lastimosamente, la pesca de arrastre no cuenta con esa información base, ¿verdad?, para garantizar su sostenibilidad. Entonces, con eso comienzo y le doy la palabra a los compañeros. Muchas gracias, Sergio, por presentarnos esta posición en primera instancia. Y pues ahora le doy la palabra a Ariana para que ella nos exprese sus posiciones de las que estará conversando el día de hoy. Ariana, tienes la palabra. Claro. Muchísimas gracias, Alejandro, y muchísimas gracias a Sergio. Creo que los aportes que va a brindar este conversatorio son muy valiosos para poder desarrollar bien los temas, ya que él es una persona, este es su campo, y bueno, nos está extenuando un poco más de la experiencia que tiene en este ámbito. Pero yo voy a ser un poco más directa y perdónenme si uso algún término y que lo pronuncie erróneamente, saben que esta no es mi área, no es mi campo, pero ok. Bueno, la pesca de arrastre. ¿Qué es la pesca de arrastre? Bueno, podemos hablar de los camarones. Los camarones son seres bentónicos. ¿Y qué significa que sean seres bentónicos? Es una comunidad formada por organismos que habitan en el fondo de los ecosistemas acuáticos. Entonces, si estamos hablando que los camarones son seres bentónicos que están al ras del piso, entonces quiere decir que estos seres son pescados justamente por estas redes de arrastre que van a estar en contacto con el piso y luego van a ser arrastrados hasta la superficie y esto causa una serie de alteraciones graves en el ecosistema. ¿De qué tipo de alteraciones podemos hablar? Por ejemplo, levantamos sedimentos que al levantarlos obstruyen la luz y sabemos que para que los animales, los peces se alimenten, la mayoría necesitan luz para propiciar la productividad primaria. Luego, podemos hablar de que cuando pasamos las redes, revuelven todo. Digamos, hay una columna arriba que es de agua caliente a la que le pega directamente los rayos del sol y luego descendemos a una columna de agua que es más fría. Entonces, al revolver ese tipo de agua, este ciclo o este orden se altera. Otra alteración de la que podemos hablar, por ejemplo, son las comunidades de corales. Las comunidades de corales son afectadas ya por el cambio climático y el calentamiento de aguas y acidificación del océano. Y además de eso, los corales pueden
pueden ser golpeados por estas redes de arrastre que hagan que se quiebren o etc. Entonces, si hablamos de que vamos a golpear una comunidad de coral, que es un animal que si se quiebra, sale la microalga y busca otro lugar, esos corales sirven de barreras protectoras, brindan un beneficio ecosistémico, sirven de malla protectora, para ondas tropicales, huracanes, detienen el agua y sirve de refugio y alimento para muchas especies, la conservación y protección de otras especies. Entonces, los corales son importantes y también se ven dañados por estas redes. Además de eso, podemos agregar la pesca incidental. No solo los camarones vienen en la red, también estamos hablando de otros tipos de animales que vienen en conjunto, ya que se arrastra la red y se sube. Entonces no sabemos qué es lo que vamos a obtener. En estas redes pueden venir tipos de otros peces, tiburones, tortugas, que tienen una talla sexual diferente. ¿A qué me refiero con talla sexual? Los tiburones llegan a una madurez sexual por ronda a los 10 años, las tortugas de 5 a 8 años. Entonces, ¿qué pasa? Es difícil de que este tipo de especies se reproduzca y al sacarlos en estas mallas y devolverlos los cuerpos sin vida de los animales, no damos tiempo para que se recupere ese animal que se perdió. Entonces, podemos hablar de vedas de recuperación. Luego, de aquí mismo hablamos del material orgánico muerto que es arrojado de nuevo al mar. Este altera el ciclo del carbono, que es una alteración o composición de nutrientes del mar. Entonces, aumentan los nutrientes y aflora algas, por ejemplo, algas que pueden producir, si salen muchas algas de este tipo, puede producir la marea roja o así. Entonces, si esto no es suficiente de este tipo de daños colaterales, podemos hablar de los estudios realizados por Incopesca. Los estudios realizados por Incopesca no duran el mínimo para que se considere un estudio acertado y completo. ¿Por qué? Estamos hablando que este estudio de Incopesca fue realizado de octubre a diciembre, dura 3-4 meses, aproximadamente unas 133 veces las redes fueron arrojadas al mar y no es suficiente para ver el impacto antes, durante y después de la pesca de arrastre. Entonces, no nos estamos sustentando de un estudio sólido que nos dé la información para poder saber si es o no viable la pesca de arrastre. No estoy diciendo que el estudio sea erróneo, sino que no es suficiente la información, como lo indicó, como lo indicaron. Y sí, termino mi intervención. Muchas gracias, Ariana. A continuación, tenemos una pregunta para Sergio, parte de la producción, el cual nos ayudará como a abordar más a fondo el tema y otra perspectiva también. Sabiendo las implicaciones negativas que tiene la pesca de arrastre, la pregunta va desde esta línea. Desde su campo de estudio, ¿qué solución se puede plantear para aprovechar el recurso marino sin que esto ocasione un daño ambiental considerable? Sí, ok. Muchas gracias, Kevin, por la pregunta. Bueno, mi campo de estudio, ¿verdad? Es en general, por decirlo así, la oceanografía biológica y física. Como ya les comentaba anteriormente, cuando se hace un aprovechamiento pesquero, siempre hay un impacto, y por eso creo que también está bien planteada la pregunta, ¿verdad? Que siempre va a haber un impacto. El punto es cuándo ese impacto es considerable y cuándo es un impacto mínimo. Y con respecto a eso, lo que les puedo decir con toda certeza es que no sabemos. Es que no se sabe, no se tiene ese conocimiento, esos datos de esa línea base, ¿verdad? Para poder uno, por decirlo así, hacer comparaciones. Entonces, eso es un grave problema porque muchas de las actividades que se plantean a nivel costero en Costa Rica se ven truncadas por esa falta de datos. Entonces, desde mi trinchera, por decirlo así, ¿verdad? Y tal es como ustedes lo preguntan, es invertir en investigación ecológica,
¿verdad? No solamente del recurso pesquero como tal, sino también del ecosistema, ¿verdad? A nivel más de hábitat. Y al mismo tiempo, investigación del sector social, que también eso es importante, entender cómo es que están estas comunidades organizadas, su economía, ¿verdad? De qué factores dependen. Eso es lo que les puedo decir de manera muy puntual. A nivel, ¿verdad? Y de hecho, bueno, pues vengo a un conversatorio en donde estuvimos hablando al respecto. En Costa Rica tenemos 92%, ¿verdad? De nuevo, de territorio. Y dentro de todo esto hacen falta muchos datos. Y es principalmente por una o dos razones. Es uno, porque usualmente el gobierno no ha apostado, ¿verdad? Y nuestro país no ha apostado por el océano como un, por decirlo así, como una fuente de empleo, pongámoslo de esa forma. Y al mismo tiempo, la segunda razón es que no contamos con una embarcación de investigación, tal y como se encuentra en otros países. Entonces, eso es una gran limitante. ¿A qué me lleva esto? Que con la poca información que se cuenta, sí que hay un recurso, ¿verdad? Y hablando, por decirlo así, de soluciones a corto plazo, que eso es importante, ¿verdad? Porque estamos en esta crisis, entonces, ¿qué se puede hacer a corto plazo? Bueno, es un proyecto y algo que se ha venido en conversación y en corriente legislativa desde hace mucho, y que es algo que muy probablemente todos y cada uno de nosotros, bueno, yo no personalmente, pero tal vez muchos de ustedes tengan sus alacenas, y que es el atún. El atún es básicamente que un producto pesquero que cuenta con, o por decirlo así, es como el producto pesquero que cuenta con mayor información en el país. ¿Por qué? Porque mucha de la explotación del recurso atún se ha dado a nivel por parte de flotillas internacionales. Entonces, hay todo un tema, ¿verdad? Y tal vez hay dos puntos ahí principales con respecto al atún. Uno es que se pueda aprovechar eso sin necesidad de salir a pescar, sino nada más con que las políticas, ¿verdad? Y las leyes se actualicen para cobrar los cánones o los impuestos necesarios a estas embarcaciones que vienen y explotan nuestros recursos. Eso por un lado. Y por otro lado es, ¿verdad? Ahora sí, salir a pescar, pero eso también tiene otras implicaciones. No es tan fácil, por ejemplo, decir, bueno, agarremos un barco camaronero, ¿verdad? De arrastre, y no importa, ahí es un barco que vayan a pescar atún. Uno pensaría que es fácil, pero no es tan sencillo. Entonces ahí viene otra línea, ¿verdad? Que si bien son soluciones que se pudiesen dar rápido, sabemos de que estamos en un esquema, por decirlo así, de administración o esquema de gobernanza muy burocrático, en donde todo lleva muchísimos pasos. Entonces, aquí creo que el punto de inflexión o tal vez la solución es voluntad política. Si realmente hay una voluntad política para actualizar las políticas y tal vez, por decirlo así, omitir un poco de la burocracia que existe, pudiésemos encontrar alternativas a corto plazo, ¿verdad? Para este sector afectado. Hay otros sectores, como el sector artesanal, que tienen ¿verdad? Sus prácticas y que igual ellos pues realizan sus prácticas y todo esto se pudiese, por decirlo así, regular de una manera un poco más abierta y que los datos se compartan. Pero creo que aquí el problema, ¿verdad? Y el punto de inflexión está cómo ofrecer esas alternativas a estos pescadores que dependen del camarón y que ahorita se les está diciendo no. Y que, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que la pesca de arrastre de momento no es sostenible y muy probablemente nunca lo sea. Pero entonces es eso, ¿verdad? Específicamente concentrarnos en este sector pesquero al cual se le está negando la actividad y ver cómo podemos encontrar soluciones a ellos y muy probablemente eso también le ofrezca soluciones a otros sectores como el artesanal. Muchísimas gracias, Sergio, por su respuesta tan detallada a esta pregunta. De verdad, muy acertado su comentario y con las propuestas que realiza también son muy acertadas para esta discusión, lo cual lo enriquece muchísimo. Y pues ahora Ariana también
hemos preparado una pregunta para usted de parte de la producción de Universitarios en Debate y de igual forma, como le preguntamos a Sergio, desde su campo de estudio, Ariana, en este caso como administradora, ¿qué solución plantearía usted para fomentar la economía en las zonas costeras? Es un tema pues bastante determinante y creo que fue como el principal matiz o el principal tema de discusión cuando estábamos debatiendo sobre el tema de la pesca de arrastre. Entonces, Ariana, coméntenos, por favor. Claro, no tan extenso y no con con tanto conocimiento al respecto. Desde mi punto de vista, desde mi campo, podría decir que, como lo habíamos dicho, el estudio que realizó Incopesca no es que se encuentre mal. De hecho, que vi varias reseñas que ha sido uno de los estudios más completos que se ha realizado en el país, pero no completos concordando a lo que necesitamos ahorita, que necesitamos toda la información de un antes y un después, sino uno de los más avanzados, uno de los que se han tomado más tiempo. Creo que fueron 5 biólogos que lo realizaron. Entonces, ahorita lo que yo propongo sería, como dijo mi compañero Sergio, más capital, invertir en estudios, invertir en conocer los recursos que tenemos y cuál es la manera más viable de explotarlos. Creo que Costa Rica tiene un gran potencial, a manera, como lo dijo Sergio, el 92% de Costa Rica es rodeada por el océano del Caribe y del Pacífico, y creo que se podría sacar muchísimo provecho de estos recursos si hacemos los estudios necesarios y también aportamos el capital que se necesita. De hecho que, estaba viendo que para comprar o para licitar los barcos pesqueros para hacer el estudio que se debería haber hecho durante un lapso de un año, se necesitaban al menos 3.000 millones de colones para poder conseguirlos. Entonces, sí, el capital hace falta. Creo que los especialistas los tenemos, pero sí necesitamos más información para poder seguir avanzando. Sí, Adelante, Sergio. podría agregar algo. En esa línea, bueno, concuerdo con Ariana 100%, ¿verdad? Y es eso, inversión en investigación y en tecnología que al fin y al cabo, a mediano o largo plazo, se traduce en alternativas productivas, ¿verdad? Y específicamente hay un muy buen ejemplo que se ha dado a nivel país y que también, como para complementar un poco la respuesta de Ariana, es que una alternativa, ¿verdad? No tanto que depende de la explotación del recurso pesquero como tal silvestre, sino que es cultivar nosotros ese recurso, ¿verdad? Que queremos, por decirlo así, comercializar o explotar. Y entonces esto se resume en algo que se reconoce como la acuicultura, que es cultivar organismos en medios acuáticos. Entonces, a nivel costero, se practica la acuicultura con, por ejemplo, con especies de camarón, como el Lithopeneus banamei, que es el camarón que le llama el camarón, uno le llama camarón blanco, el otro le llama camarón jumbo. Esto es algo que ha mostrado buenos resultados y que, al fin y al cabo, ha sido algo que ha venido desarrollándose en una línea de investigación y desarrollo tecnológico y que ya muestra esos resultados. ¿Qué es lo que pasa? Que esa línea de investigación, ese proceso ha sido lento porque no ha recibido mucha inversión. Ahora imagínense si tal vez esa inversión durante esos años anteriores, ¿verdad? En las últimas 2 décadas, hubiera sido una prioridad país. Hoy podríamos ser, por ejemplo, potencia con la parte de agricultura. Entonces, eso es como un ejemplo, ¿verdad? De cómo la investigación y la tecnología se pueden traducir en alternativas factibles para las zonas costeras y cómo la acuicultura puede venir a aliviar un poco la situación económica de estas comunidades, porque no solamente en Costa Rica, sino a nivel global se está acabando el recurso pesquero silvestre por las prácticas insostenibles y por la falta de datos. Entonces, la acuicultura ha demostrado ser una alternativa que, si se hace bien, se puede hacer bastante rentable. Ahora, nada más para cerrar con respecto a este tema, aparte del camarón, aquí también se han desarrollado varias tecnologías, ¿verdad? Una con peces, ¿verdad? Cultivo de peces, en este caso pargos, que la ha desarrollado
bueno, muchos de estos son la Universidad Nacional, y ahorita, por ejemplo, hay una empresa que se llama Martec, que ellos exportan este pargo ¿verdad? A sitios donde realmente tiene un mercado, entonces se ha vuelto algo rentable, y en donde se habla de que ya vienen con más granjas, por decirlo así, lo que se le llaman granjas offshore, o sea, que están mar adentro, entonces para tener una mayor producción. Ahora, esto, al igual que la actividad pesquera, si se hace con el conocimiento debido, ¿verdad?, se puede hacer de una manera sostenible. Y también hay otro ejemplo que es la acuicultura de ostras, que es básicamente, pues, ¿verdad?, sembrar ostras, tal y como se dice, o sea, con una semilla que es al fin y al cabo la larva, y esto sí se hace, ¿verdad?, en el medio silvestre. Y la ventaja, por ejemplo, de las ostras, y que es un estudio en el que he estado muy involucrado, es que las ostras son filtradoras. Entonces, casi que el alimento no se le tiene que proporcionar, sino que casi que ellas más bien, aparte de que se pueden comercializar, por decirlo así, limpian un poco el agua. Entonces, y que en otros, de nuevo, en otros países ha demostrado ser una actividad productiva bastante rentable. Aquí, digamos, por ejemplo, se ha implementado en el Golfo de Nicoya, y hablando con las pescadoras que están digamos, a cargo de eso, que dicho sea de paso, muchas son mujeres, ellos hablan de que realmente las venden con buen precio, porque al fin y al cabo las ostras es una delicatessen, entonces se los compran hoteles, ¿verdad?, 5 estrellas, entonces se promueve esa cadena de valor, no solamente dependiendo de un recurso camarón, sino diversificando también esa gama de productos que se comercializan desde las costas. Entonces ahí nada más como para complementar un poco. Excelente, Sergio. Muchas gracias por esa explicación. Y bueno, continuamos con la sección de la argumentación libre, ¿no? A continuación, usted cuenta con 5 minutos más para extender su exposición, así que puede continuar. Ok, bueno, por ahí aquí dicho. Tal vez me gustaría dividirlo en dos secciones. Hablar un poco de la acuicultura y luego hablar ya algo un poco más integral a nivel océano. Específicamente con la acuicultura, ¿verdad? Y en esa línea que les venía comentando, han habido países que han básicamente transformado su economía costera a prácticamente, ¿verdad?, ser toda acuicultura. ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Que también los extremos y los excesos son malos. Entonces hay que saber, ¿verdad?, y tener esta línea base de cuál es la capacidad de carga del ecosistema para soportar esos cultivos, porque pasa como por ejemplo con los cultivos terrestres, tal como la piña, como el arroz, como el melón, etc. O sea, ¿verdad?, si uno llega y hace un monocultivo extensivo, al fin y al cabo va de alguna u otra forma a repercutir en el ecosistema. En el océano, pues no es tan sencillo, porque muchas veces el océano, ¿verdad?, no se comporta, o más bien digamos, se comporta muy distinto a cómo se comporta digamos, la tierra. ¿A qué me refiero? A que hay corrientes marinas, hay diferentes profundidades, hay aportes de ríos, hay aporte de la marea, hay fenómenos, ¿verdad?, una interacción océano-atmósfera. Entonces, generar ese conocimiento base es indispensable para poder informar estas medidas, ¿verdad?, para de alguna u otra forma generar estas alternativas productivas. Entonces nosotros, y a esto voy con el ejemplo, en el Golfo de Nicoya hay un caso, por decirlo así, de éxito, que ojalá siga así, siga evolucionando de esa forma, que es con el cultivo de ostras. Entonces, el cultivo de ostras, básicamente lo que pasa es que la Universidad Nacional produce semilla, ¿verdad?, que son esas larvitas pequeñas. Ellos le dan esas larvas a las comunidades costeras, ¿verdad?, en planes piloto, le dan chance a que las comunidades, ¿verdad?, se organicen en asociaciones y demás, y que ellos vayan experimentando, porque al fin y al cabo hay algo importante aquí, es que como en todo, no hay soluciones de la noche a la mañana, y si uno le venden soluciones de la noche a la mañana, que es lo que han hecho muchos políticos acá en el país, lastimosamente, al fin y al cabo no es algo real. ¿Y qué es lo que pasa? Porque, bueno, tal vez eso es otro tema. Entonces aquí, ¿qué es el asunto? Que hay que ser conscientes de que hay un proceso para las cosas. Y entonces este proceso es el que les comento que se ha venido dando a lo largo de los años y que afortunadamente ha dado buenos resultados, y ahorita hay alrededor de 15 granjas en el Golfo de Nicoya que están administradas en su mayoría por mujeres y que han logrado cultivar
¿verdad? Ostras y comercializar ese producto. Ahora, ¿a dónde viene aquí el punto de la ciencia? Bueno, que ¿a dónde se cultivan las ostras? ¿Cuáles son los sitios más idóneos? No es lo mismo cultivar una ostra, ¿verdad? No sé, al frente del muelle Punta Arenas, a poner esa misma ostra al frente de Isla Chira. Son dos ambientes completamente distintos, bajo condiciones oceanográficas muy distintas. Entonces, ahí es donde la ciencia viene a informar estas decisiones, ¿verdad? Porque no solamente la ciencia es para decir, no haga esto, ¿verdad? O no haga el otro, como no toque ahí, no, sino más bien la ciencia lo que busca es ser lo más objetivo posible y decir, bueno, cultivemos ostras, pero lo más recomendable, según, ¿verdad?, los datos, es en estas zonas, para que al fin y al cabo esas personas no tengan que pasar por 10 años de estar perdiendo cosechas, y sino que ojalá, pues, al cabo de un año, ¿verdad?, de tener un estudio bien riguroso, tengan esos sitios idóneos a donde pueden crecer mejor esos ostras. Entonces, eso es un punto. El otro punto que les quería comentar, y le agradezco a producción si muestra el video que tengo aquí con mi pantalla. El otro punto es que tanto la acuicultura como las zonas costeras, tanto la acuicultura como la pesca de arrastre de camarón se dan en zonas relativamente costeras, ¿verdad? Entonces, al hablar de la pesca de arrastre, por ejemplo, podemos hablar de que tenemos diferentes especies de camarón, ¿verdad? O sea, y también eso es muy importante saberlo, de que al fin y al cabo, si uno habla de pesca de arrastre, no puede hablar solamente de un camarón, hay diferentes especies, ¿verdad? Está el camarón blanco, está el camarón tití, está el que le llaman carabalí, conchudo, el rosado, el fidel, y otro que le llaman el camellón y el camellito. Entonces, esto es muy importante porque cada uno de estos camarones tiene sus rangos de profundidad, ¿verdad? Algunos van desde zonas someras hasta zonas más profundas. Entonces, acá, ¿qué es el punto? Que tenemos que ser conscientes de la complejidad tridimensional que ofrece el océano. Y al fin y al cabo, esto es importante para poder aprovechar y explotar sosteniblemente el recurso que tenemos en nuestro país. ¿Por qué? Porque estamos hablando, ¿verdad?, de actividades muy limitadas a la costa. Entonces, este video que les voy a mostrar aquí, de hecho, es un video de una expedición que se hizo hace algunos años acá en Costa Rica, que fue un barco que se llama, bueno, un barco de un instituto que se llama el Schmidt. Y entonces estos videos que pueden ver aquí, esto es parte de esa famosa fauna de acompañamiento, ¿verdad?, que sale junto con el arrastre. Y si ustedes ven esto, ¿verdad?, esto es como un esqueleto. Y esto es un esqueleto o un cráneo de un pez, un picudo, ¿verdad?, lo que le llaman un pez vela o un marlin. Entonces, si ven, aquí esta barrita a la izquierda muestra que está a un poco más de 400 metros de profundidad. Y como pueden ver, ¿qué hace a 400 metros de profundidad ¿verdad?, un esqueleto de un animal como estos? Y es al fin y al cabo, les muestro esto para ejemplificar la complejidad que se da en el océano, porque lo que pasa arriba pasa abajo, y hay un término que se llama el acoplamiento benticopelágico, ahora que la compañera mencionó a los organismos bentónicos, y es eso. Entonces, tenemos que ser conscientes de que Costa Rica, en su gran mayoría, este 92% que hablamos, ¿verdad?, de territorio marítimo, son aguas profundas, y hacia eso es lo que tenemos que ir avanzando como país, a explorar nuestras aguas profundas y ser conscientes de los recursos que tenemos en estas aguas, para eventualmente explotarlos, si se quisiera, ¿verdad?, de una manera sostenible, o conservarlos de una manera también sostenible y con argumentos. Entonces, aquí tenemos una gran riqueza de estos ambientes profundos. Por ejemplo, tenemos emisarios de metano, tenemos montes submarinos, ¿verdad?, los que conectan la costa pacífica con la isla del Coco, tenemos volcanes submarinos, y mucha de la información, tal y como este video que yo les estoy presentando aquí, no lo hacemos los investigadores nacionales, lo hacemos como invitados, pero realmente los encargados de estas investigaciones son instituciones extranjeras o investigadores extranjeros, lo cual está bien, pero ¿por qué nosotros no podemos generar esa capacidad y esa infraestructura de investigación? ¿Por qué Costa Rica no tiene un barco de investigación? Entonces, esa es la reflexión que me gustaría hacerles a ustedes y que se pregunten. ¿Cómo Costa Rica pretende explotar cualquier recurso marino si ni siquiera tenemos un barco de investigación? Entonces, esa es la reflexión que me gustaría dejarles.
Igualmente los invito a que revisen videos en YouTube. Aquí esta expedición se llamó Costa Rican Deep Sea Connections y recopiló mucha información que es nueva para la ciencia y que mucha de esta, ¿verdad?, información, tal y como este video que les muestro, son ambientes que también son objetivo de pesca, en este caso de arrastre, y que al fin y al cabo podemos ver de que va más allá de camarón, ¿verdad?, sino hay que toda una complejidad detrás de esto. Muchísimas gracias, Sergio, de verdad, y muchas gracias también por el complemento, que estoy seguro que muchas de las personas que nos están viendo les ayuda a comprender de una manera más gráfica la explicación que realiza y a entender mucho mejor pues todo esto que nos ha desarrollado. Y ahora, al igual que Sergio acaba de tener en este momento, Ariana también dispone de 5 minutos para ampliar más pues los puntos que ha venido desarrollando durante todo el programa. Ariana. Claro, muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, para continuar con mi línea argumentativa, podemos hablar de la reforma de ley que se plasmaba en el proyecto que quedaba abierta la posibilidad de permitir la pesca de arrastre de cualquier especie de camarón y en la zona económica exclusiva del Océano Pacífico y el Mar Caribe. Aunque la investigación se realizó únicamente en un sector del Océano Pacífico y para 2 especies de camarón específico, la pinky o rosada, como lo mencionó Sergio, y la fidel. Sin embargo, más allá de la especulación respecto a la generación de empleo, tal reforma legal se torna en un peligro real para la estabilidad de otros oficios y de diversos sectores vinculados. Todo a vez que el número de empleos amenazados por la reinstauración de esta práctica pesquera, según datos de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano, aproximadamente 14.800 personas se dedican a la pesca artesanal. La Federación Costarricense de Pesca, FECOP, indica que los 3 millones de turistas que ingresan al país, 150.000 arriban para practicar la pesca turística. Esta actividad contribuye anualmente con aproximadamente 520 millones de dólares al país. Ambas fuentes de empleo se podrían ver altamente afectadas por la reactivación de la pesca de arrastre debido a su impacto en las poblaciones de peces comerciales y ecosistemas. Por su parte, según la investigación efectuada por la Universidad Nacional de Costa Rica, en el año 2015 existen 189 personas vinculadas a la captura de camarón, tripulantes de embarcaciones, 400 peladoras, tanto de camarón silvestre como de cultivo, y 60 proveedores de servicios y 27 licenciatarios. A partir de estos números se estimó en total la generación de 590 empleos directos por el sector arrastre. Bajo un ejercicio de analogía sobre los escenarios de estas técnicas de pesquería que se encuentran, contraponen que se tiene por un lado los pescadores artesanales, los cuales se encuentran a lo largo de toda la costa de Punta Arenas y Guanacaste. Por su parte, el contexto eventual que generaría el proyecto de ley abarca empleos en un área más reducida, focalizado en un área determinada de un cantón, en el que también hay pescadores artesanales. Como parte de este segundo extremo, se debe apuntar a un elemento igualmente relevante, y es que la eventual restauración de esta práctica pesquera afectaría importantes sectores productivos, nacionales como la actividad del turismo. La economía de Costa Rica depende de gran medida de ecosistemas en buena salud. Para la visitación del turismo nacional e internacional, así como la promoción del ecoturismo, no obstante, con el actual estado de emergencia nacional por el COVID-19 junto con el contexto internacional debido a la pandemia ocasionada, lo que pasa es que al hablar de este recurso turístico, si vamos a hablar de que vamos a dañar el ecosistema y los 150.000 turistas que vienen a realizar la pesca propia, entonces si vamos a destruir este ecosistema, vamos a empezar a llenarla de cuerpos de otros animales muertos producidos por la pesca incidental, vamos a dañar todo lo que se necesita para en realidad tener un atractivo turístico para estas personas que nos visitan.
Frente a los esfuerzos que actualmente despliega la recuperación económica, resulta inconveniente propiciar una acción que desgaste aún más dicho sector y ponga en riesgo la mayor parte de su fuente de ingresos, así como los empleos de relevancia para el país derivados en esta actividad económica. El Poder Ejecutivo considera que, lejos de promover empleos acordes con los derechos humanos y dignidad humana de las personas vinculadas, la actividad de pesca de camarón con red de arrastre potencia las condiciones de empleo contrarias al ordenamiento jurídico y a las obligaciones internacionales del Estado costarricense. Las garantías laborales y la seguridad social son aspectos que, como Estado de Derecho, no pueden ser desconocidos ante la situación suscitada en torno a la práctica de pesca referida, aún menos por parte del Gobierno de la República, cuyas acciones han estado encaminadas a erradicar el informalismo de fuerza laboral y al fortalecimiento de los derechos que asisten a esta población. A partir del mandato constitucional establecido en el Ordinal 50, el Estado, a través de sus diferentes agentes, está en el deber de organizar y estimular actividades productivas, así como procurar el reparto adecuado de la riqueza. No obstante, esta técnica de pesca regulada en el Decreto Legislativo número 9909 excluye en su cadena de producción cualquier noción posible sobre una distribución equitativa de las riquezas y el bienestar común. Por su parte, también las municipalidades de los cantones de Guanacaste se han opuesto a este proyecto de ley. Son los gobiernos locales quienes conocen de primera mano las necesidades y aspiraciones de sus habitantes. El Poder Ejecutivo no puede ignorar que todos los municipios de esta provincia solicitan de forma conjunta que no se reactive la pesca de camarón con red de arrastre. Por eso se considera inconveniente reactivar la pesca de arrastre de camarón, ya que perjudicaría a sectores claves y vulnerables de la economía, como el turismo o la pesca artesanal, que en el escenario actual han sufrido graves perjuicios. Cierro mi argumentación. Muchas gracias, Ariana, por su argumentación. Bueno, a continuación tenemos las preguntas y comentarios de todas las personas que nos están sintonizando, así que me gustaría pedirle a la producción a ver si nos proyectan los comentarios. El primer comentario es de Jairo Orozco López, quien comenta: excelente, saludos. Muchas gracias por su comentario, Jairo. Víctor Jiménez nos comenta: ¿hay algún estudio o seguimiento profesional de cómo es que trabajan verdaderamente los pesqueros de nuestro país? ¿Cuáles son las técnicas que utilizan? Mucha gente creo que opina sin siquiera saber qué prácticas utilizan. Es una pregunta para ambos expositores, que les agradecemos que nos contesten, y para mantener el orden que hemos venido realizando durante este conversatorio, le doy la palabra a Sergio. Ahí me escuchan. Okay. Sí, ya. Bueno, muchas gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Sí que hay, está planteado, ¿verdad?, de que hay un monitoreo y una inspección por parte de Incopesca, por decirlo así, a las capturas que hay de parte del sector pesquero, tanto de pequeña escala, llámese artesanal, como a la semi-industrial. Lo que pasa es que muchas veces esto se queda en el papel. Entonces, muchas veces, pues, si bien se tiene más o menos, por decirlo así, bien mapeado cuántas personas dependen de cierta actividad pesquera, lo que no se sabe y lo que no se tiene con certeza es el estado de ese recurso pesquero. ¿Por qué? Porque muchas veces los datos de desembarques, ¿verdad?, cuando ellos llegan a puerto, muchas veces son sesgados. Entonces, eso lamentablemente hace de que esas estadísticas ¿verdad?, que están en las bases de datos de Incopesca, muchas veces no son datos, por decirlo así, fidedignos. Entonces, definitivamente que hace falta mejorar en ese aspecto. Hay varias iniciativas. Ahorita, de hecho, hace poco Incopesca acaba de firmar un acuerdo con una organización que se llama el Global Fishing Watch, que ellos básicamente es como una organización a nivel mundial que trabaja un poco en el tema de cómo implementar la tecnología, ¿verdad?, y el seguimiento satelital a las embarcaciones. Entonces, básicamente la idea, de alguna u otra forma, ¿verdad?, y esto igual es muy reciente, pero la idea es
que eventualmente todas las embarcaciones, al menos las de escala semi-industrial, tengan un rastreador GPS que esté transmitiendo constantemente y entonces, y en tiempo real, ¿verdad? Y que a partir de eso uno pueda saber cuáles caladeros pesqueros, por ejemplo, están siendo sobreexplotados y cuáles no, saber si están respetando los límites, si están respetando las vedas, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, la idea a partir de esto, y que hacia eso vamos, es... estamos, ¿verdad?, en la era de la información, como quien llama, y muchas personas le llaman que estamos en la era del Big Data. Entonces, donde hay demasiada información. Y en esto la tecnología es nuestro aliado. Entonces, la inteligencia artificial antes sonaba como algo muy, ¿verdad?, muy de ciencia ficción. Hoy en día es una realidad. Lo vemos en redes sociales. Todo está controlado por algoritmos de inteligencia artificial, lo que vemos en nuestros perfiles de redes sociales. Y lo mismo se quiere hacer con la pesca. Que todos estos datos sean abiertos, sean compartidos y que al fin y al cabo hayan algoritmos que permitan asistir a los pescadores en dónde deberían pescar, ¿verdad? Y también saber si las poblaciones, ¿verdad?, y los stocks pesqueros deberían ser, por ejemplo, sometidos a periodos de veda, etcétera. Entonces, pero estamos avanzando hacia eso. Otros países definitivamente van más avanzados en eso, pero la idea es que ojalá en Costa Rica nos pongamos las pilas y podamos darle un seguimiento más riguroso a la práctica pesquera o a las prácticas pesqueras. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Sergio, sí. Bueno, el siguiente comentario es de Abril Rodríguez, quien dice, un tema muy interesante, la verdad. Ojalá todos lo pudieran ver para que se informen de lo que de verdad trata la pesca de arrastre. Víctor Jiménez de nuevo nos comenta, ¿cuánto tiempo la vida en promedio tiene un camarón? También, de igual forma, si el participante que desee responder esta pregunta, por favor, sean muy exactos porque estamos ya con poco tiempo. No sé, ¿y quién gustaría responder esa pregunta? Aria, ok. Es una pregunta compleja porque depende de la especie, pero aproximadamente se habla de 2 años, un periodo de vida de 2 años. Entonces, por eso es que se hablan de que, ¿verdad?, muchos de los estudios a nivel pesquero o a nivel biológico, por decirlo así, usualmente consisten de 1 año, pero se habla de que inclusive si se hiciera una investigación durante un periodo de 1 año, sería insuficiente porque no se lograría abarcar ese periodo de vida de los camarones, que no solamente, ¿verdad?, se mantienen en una zona y que es parte de las argumentaciones, que ellos, ¿verdad?, desarrollan sus etapas tempranas aguas adentro del Golfo y luego salen al talud continental. De acuerdo. La siguiente pregunta es de Andrés Araya, dice, ¿cuál podría ser una medida de reactivación económica para las zonas costeras? Bueno, esta pregunta ya la tratamos, si no me equivoco, fue la pregunta que se le hizo directamente a Ariana. Entonces, pues, creo que podría, bueno, igual Sergio se refirió un poco al tema previamente, entonces podemos pasar a las, bueno, claro, si quiere. Muy rápidamente, sí, muy rápidamente, tal vez para agregar a lo que ya hemos mencionado, es, ¿verdad?, que el ecoturismo realmente es la carta de presentación de Costa Rica, y yo precisamente soy un amante del buceo y he visto que en muchos países el buceo es una actividad que deja demasiado dinero. Entonces, así como la pesca deportiva. Entonces, actividades como el buceo, ¿verdad?, la pesca deportiva y el surf pueden ser actividades que ya, de hecho, dejan muchísimos pues, ingresos a las zonas costeras, pero que si se fomentan, pues se podría aprovechar muchísimo más. Excelente. Ariana, no sé si te ibas a referir al tema. Claro, y solo para agregar brevemente, sí, claro, era nada más lo mismo, recalcar que habíamos hablado de 150,000 turistas que ingresan al país, que arriban para practicar la pesca turística, específicamente, que deja aproximadamente 520 millones de dólares al país. Entonces, por ahí tal vez podríamos incentivar más a este tipo de deporte, pero sí, concuerdo totalmente con Sergio. Excelente. El siguiente comentario es de Yumi Pérez Inces, y Yumi nos dice que es un tema sin duda de gran actualidad sobre el cual debemos seguirnos informando y discutiendo, y ojalá profundizar en buscar opciones de reactivación productiva reales para quienes hoy sufren de la falta de empleo en las zonas costeras. Excelente conversatorio, nos dice Yumi.
Tenemos un comentario de Ashley Juárez que nos dice, muy interesantes los datos aportados por Ariana Sanabria. Muchas gracias, Ashley, por su comentario. Y bien, nos informa en la producción que estamos muy cortos de tiempo, se nos acabó el tiempo, en realidad. Así que, pues, lamentablemente llegamos al cierre del programa de manera anticipada. Bueno, la conversación ha sido muy interesante. Se han expuesto bastantes argumentos y que por lo mismo, pues, nos llevó a quedarnos sin tiempo. Pues nada, agradecerle a Sergio. De verdad, apreciamos mucho su presencia acá. Igualmente, Ariana. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, por venir a informar más que todo, ¿verdad? Que es lo más importante. Como lo dijo Sergio, falta mucha información a nivel de país que pues genera que las discusiones tan importantes como esta se den muchas veces sin argumentos, como se pudo ver en la Asamblea Legislativa durante la primera discusión sobre este proyecto, ¿verdad? Cero argumentación técnica, y eso demuestra pues la falta de conocimiento del tema y lo que nos lleva a reflexionar sobre lo que mencionaba Sergio antes, la necesidad de inversión del Estado en investigación sobre ese tipo de temas. Y bueno, diciendo esto, claro, para despedirnos, unas palabras, Sergio y Ariana. ¿Puedes empezar vos, Sergio? Le doy la palabra a Ariana, que creo que levantó la mano primero. Gracias. Okay. No, claro, concuerdo totalmente con lo que acabas de decir, Kevin. Creo que el conversatorio fue muy rico. Muchísimas gracias a Sergio por este conversatorio. Aportó muchísimo. También quería agradecerle a mi prima Brenda Portugués. Ella es biotecnóloga y ella fue la que me brindó muchos de los insumos. También al profesor Paul Birches. Entonces sí, muchísimas gracias. Y nada, bueno, creo que ha sido una experiencia muy grata y muchísimas gracias. Buenas noches. Pura vida, Ariana. Brenda, ya sabía, Brenda Portugués, y yo la conozco, es colega ahí. Bueno, no, igualmente, me sumo a las palabras de Ariana, agradecerte, bueno, a vos, Ariana, a Kevin, a Alejandro y a Walter y a todo el equipo de producción por la invitación. Definitivamente que tal vez, a ver, es un tema muy interesante y tal vez me gustaría cerrar con dos comentarios. Uno es, no dejemos de informarnos y ¿verdad? No perdamos el interés sobre este tema porque va más allá de la pesca de arrastre. Esto tiene que ver en general con la economía de las zonas costeras de Costa Rica y necesita más que la atención, ¿verdad?, de un debate o una polémica, ¿verdad?, que es lo que está pasando ahorita. Entonces, aprovechemos y mantengamos el interés y los felicito mucho a ustedes por esta iniciativa. Entonces, ojalá podamos seguir en estas líneas, ¿verdad? Y con los otros temas que quedan ahí pendientes. Y como segundo comentario es que hay mucho que podemos hacer desde nuestras acciones, ¿verdad? Y que es algo que ahorita se le llama el consumo responsable. Entonces, así como por ejemplo se alega, ¿verdad?, de tratar de no consumir, por ejemplo, plástico, que el tema de los plásticos ha sido como algo ya bastante normalizado, por dicha. Asimismo, hay que ser responsables cuando consumimos mariscos. Y cuando vamos al súper y compramos, siempre preguntemos de dónde viene nuestro pescado, de dónde vienen esos camarones, de dónde viene eso. Si no sabemos, si no podemos asegurar, entonces no los compremos. Nadie se va a morir. O sea, si usted va y pide un ceviche a un restaurante y le dicen que no saben de dónde viene el pescado, no lo compre, no se va a morir sin ese ceviche. Y ese consumo responsable, esa acción de cada uno de nosotros, sí que es algo inmediato y que puede dejar puede causar un efecto positivo. Y también, si quieren mariscos, mi recomendación, vayan a las costas, aporten, quédense ahí, se pegan, como quien dice, un buen tour y así dejan un poco a la economía costera. Excelente. Muchísimas gracias, de verdad, Sergio y Ariana. Me suman las palabras de Kevin, de agradecerles el espacio y todo. Y bueno, ya tenemos que cerrar por los mensajes. De verdad que la discusión de hoy estuvo muy rica. Creo que todos los que tuvimos la oportunidad de escucharlo y quienes también participaron, interactuaron y nos vieron, sé que aprendimos muchísimo el día de hoy. Recordarles a todas las personas que nos ven, el próximo lunes, como todas las semanas, estaremos de nuevo a las 8 en punto en Voces por Media Calle, transmitiendo de nuevo Universitarios en Debate. De nuevo les agradecemos a Ariana y Sergio. Muchas gracias por estar el día de hoy y muy buenas noches tengan todos y todas. Hasta luego, gracias. Buenas noches.